¿Café o vino, bebé? Café. Vino. Cheers, bebé. Cheers, bebé. ¿Y ustedes? Cheers. No soy tu sombra ni tu rosa callada. Soy fuego en mármol, soy carne quebrada. Me llaman ternura, pero sangro verdad. Ay, dejé mi micrófono. Y ya se vamos a empezar. Vamos a empezar. Está buenísimo nuestro portamicrófono. ¿Quién te está marcando, bebé? Del banco. Güey, ya tienen que darnos like, la neta. Ya, porque yo tengo mucho dinero, bebé, que no le voy a pagar. Aquí el estúpido fue el que me autorizó el crédito. Si les estoy pidiendo, güey, es porque no tengo. ¿Por qué piensas que te iba a pagar si no tengo? Bueno, si no tengo para ir al súper, te voy a pagar 180,000 pesos. O sea, grabamos nuestro intro súper increíble. 10 minutos literal fue de intro. Quedó bomba ese intro. Gio me escupió. Miren, todavía mi reloj tiene gotitas de café. Iba a jalar un banco de cemento para hacerse más para adelante. Es que yo hice esta acción, güey, para jalar mi silla, pero es un banco de cemento. Entonces Pero fueron salió muchas muy cosas. bien, Salió güey. muy bien, pero digo, no todo se puede grabar. Y pues vamos a empezar. Vamos a empezar esto ya sin más preámbulo porque Quiero leerte algo. ya no me voy a volver a reír como me reí y nuestro intro ya no va a estar tan cool como nos salió. estaba. Pero Entonces ya, es una hormiga. pinche pachapo. Ay, güey, se me va a salir una teta. Una chichi. Bendito Dios. Para monetizar. Y se fueron para arriba. Y 100,000 suscriptores. Ah, pues de haber sabido me hubieran dicho. Saco las dos. Para llegar al millón. Para llegar al millón en corto. En corto, bebé. Exacto. Ya dijimos que es serio, güey. A ver, En te voy serio. a leer algo. Ok, te paso el palito. A mí me gusta mucho. A mí me gustan mucho de esos. Mínima. A ver, bebé, ¿tú sabes lo que es el duelo? ¿Tú sabes lo que es el duelo? Poquillo que nosotros se la contamos. Bueno, para mí el duelo, pues es algo, literal, yo sí pensaba que duelo viene de doler, güey. Sí, güey, De- viene de latín. De tener una pérdida de cualquier tipo. O sea, puedes tener un duelo por muerte, puedes tener un duelo por pérdida de una pareja. Pues, mi opinión, ¿verdad? No soy psicóloga, soy ingeniero y trabajo como maestra. No me funen si estoy diciendo cosas que no tienen nada que ver. Pero tengo criterio propio. Pero tengo criterio propio, es lo que yo pienso, ¿no? Cualquier tipo, digo, hay personas que pasan por duelo hasta por perder su trabajo, güey, Sí, claro. por tener una vida que ya no tienen, el añorar, el negar, todo eso, que ya no eres así, que tienes que estar en el proceso de encontrarte otra vez. Esa es mi opinión, no sé tú, a ver, dime. Bueno, mi La opinión. señora alma vieja. Ay, no me digas alma, baby. ¡Ay, no! Cruz, que se vaya el diablo y venga Jesús. Ay, no, bebé. Ay, no, bebé. Ya te iba a decir algo muy funable. Dilo. No, dilo. no, bebé, porque a mí no. Yo soy mierdilla, pero con respeto. No, Funable porque, para mí. no, para la otra persona. Ay, es que, No, es que funable esa para persona mí, sí es güey. bien Es que sí, funable, no, güey. no, no, También, o sea, la gente se pone de pechito. Uno dice, ay, ¿por qué no funando? Porque te Yo pones te de iba, pechito, yo te iba a bebé. decir. También el señor con eso la funa, bebé. Y No, unas no, no, tremendas no, no. cagadas No, de pero risa me que- iban a funar a mí No, por sí, andarme no, burlando. sí, No, 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 yo estoy. Que voy a decir una cosa, güey. No lo vamos a decir porque ustedes no van a entender el contexto y van a funar aquí a mi mí, mejor amiga, sí, güey. sí, y no. Pero, güey, Ese es la otro neta, episodio, ese es güey. otro episodio. Ya Güey, llevamos, ese- nosotros ya tenemos la planeación del como de año, un bebé, güey, del cierre yo de sé. año. Ya tenemos agendado hasta el 31 de diciembre. Así que, si quieres tu episodio, agenda con tiempo, De una vez. de una vez. Pero, güey, les voy a decir una cosa. Esta persona se gana a pulso que la molesten con lo que ella sabe que la van a molestar. Ya, güey, ya, güey. Ya, Ya, dicho esto, ya. Ajá. yo me siento una mala persona, güey. Sí, yo también, y no quiero, pero no me siento mala persona por sentirme mala persona, sino No, que yo sí, ¿sabes por yo qué? soy muy Porque me creyente tendió del mucho la karma. mano. Ay, a mí no.
yo soy muy creyente del karma y no me vaya a pasar algo de lo que me estoy burlando. A eso le tengo miedo, no andar funando gente. No, yo sí siento culpa, güey, de andarme riendo, pero a la vez no, porque también el cierre de lo que me hizo estuvo bien ojete, güey. Pero, güey, ya no creo que debamos andar en eso porque, uno, la gente no sabe de qué estamos Ay, hablando. sí, eso córtalo. Ay, si la gente no está entendiendo nada, ya cuando hablemos de ambientes laborales Ya. tóxicos, ese día la funamos. Bueno, ahora sí. Ahora sí. Bueno, conmigo. Bueno, dicho eso, Ajá. Tu papá dice que soy un alma bien. Bueno. Ay, porque, güey, me interesaría muchísimo preguntarle porque mi soy papá es muy egocéntrica. y me encanta, me mama hablar de mí. Y me van a hablar de mí misma, bebé. Y cheers, bebé. Ajá, entonces, bueno, estábamos hablando de lo del duelo. Ah, sí, güey, te leí la definición de anime. Era lo importante, ¿no? Es Ah, nuestro... porque nuestro episodio es... El duelo. ¿Ok? ¿Por qué lo cantamos, güey? No lo sé. Ay, sírvete, bebé. Mientras me se va a hacer ver. llamar. Sí, sácala de cámara. Sácala de cámara porque el día que tengamos aquí un Monte Chanic, ese día presentaremos la botella y la descorcharemos en vivo, pero Claro. mientras no, bebé. Bueno, la descorcharás tú, güey, porque yo no sé descorchar. Ah, claro, bebé. Listo. A mí me gusta andar descorchando. Ni nada, soportándonos. Güey, bueno, Ajá. eso es un chisme que luego te cuento. Ajá, sí, fuera de cámara. Bueno, entonces estábamos hablando... El Ajá. duelo. Ujú. Duelo proviene del latín dolus, ¿de acuerdo? Justo eso iba a decir. Sí, güey. Viene O del sea, latín dolus. dolus. Viene del latín Ajá. dolus, Ajá. de acuerdo al diccionario de la lengua española, al diccionario Ok. real de la lengua ¿Y española. qué significa dolus? Dolor. Ajá. Entonces, pues sí, güey. Digo, tampoco está tan difícil de comprender. Eso me lo enseñó mi Jessica, güey. ¿Te acuerdas de eso? Sí, muy buena, por cierto. Un beso. Besotes hasta para mi donde Jessica. esté, bebé. Entonces, ajá. Ajá, sí, Y pues estoy leyendo. prácticamente el duelo es el proceso del dolor de alguna pérdida. Y como tú ya habías puntualizado y como te lo estaba comentando Antonio y como a mí también ya me lo explicaron en terapia cuando estaba con mi terapeuta en psicología con especialidad en tanatología, pues, güey, el duelo es el proceso de pérdida de lo que sea, güey, como ya lo dijiste, o sea, de una pareja, de un trabajo, del cambio de estilo de vida, de una casa, de lo que sea, güey. Cuéntame la primera vez que viviste un duelo y Ajá. cuál ha sido el duelo que más te ha impactado en la vida. Bueno, así a grandes rasgos, digo, para no ahondar mucho, yo creo que el primer duelo fueron todos los de mis abuelos, ¿no? Ellos como que murieron en un lapso corto, Sí. para morir, ¿no? O lo considero corto, en un lapso de 10 años aproximadamente, pero siento que el duelo de ellos no me dolió, no es que no me haya dolido, es que no me costó tanto, no me costó No tanto. eras como tan cercana a ellos. Porque no era tan cercana, exactamente. O sea, yo vivía en Cancún, ellos en Ciudad de México, en Oaxaca. Y pues básicamente no tengo como un momento en el que yo diga, ay, me está pasando esto bonito, le voy a hablar a mi abuela, ¿sabes? Sé que mis otros primos sí. Sin embargo, por la distancia yo considero que pues a mí no me pasó eso. Y siento que ahí es donde te duele más, ¿no? Cuando ya quieres no volver a está. conectar con esta persona de alguna manera cuando te está pasando algo bueno o algo malo. Pero siento que ese no fue el duelo que más me dolió. Yo siento que el duelo que más me dolió es un duelo que no pasé, que me negué, por así decirlo. Es el de una persona que fue muy importante en mi vida, pero como que no me sentía con el derecho de que me De que te doliera, doliera. ¿sabes? Como no era su mamá, como no era un familiar cercano, para mí era no, güey, o sea, es como el tratar de, para mí el que yo dijera me está doliendo y mucho, Era protagonizar un momento que no era tuyo. mío, ¿sabes? Ni era mío, ni era de mi familia directa, era de personas que quiero y aprecio mucho de toda la vida porque han sido parte de mi vida y de mi infancia. Y Tapo, o sea, quiero pensar que eso nos pasa a muchas personas, Sí. güey, como el decir, yo no tengo el derecho a sentir porque yo no era La Pedrita, mamá, yo no era exacto. fulana, yo no era esto en su vida. Y a veces no sé, o sea, a veces siento que el duelo no se trata de lo que tú eres en la vida de los demás, güey, sino lo que los demás Fueron son en tu vida, claro. Claro, y esta persona fue una persona muy importante para mí, güey. O sea, creo que nunca lo he dicho, esta historia creo que no la sabe ni mi esposo. Y digo, obviamente al día de hoy ya es una situación completamente diferente, porque esto fue algo de mi infancia / adolescencia, Sí. ¿sabes? Ya no vayan a salir con cosas que no son, que ni el caso, pero pues fue una situación bien complicada. Te cuento rapidísimo, así como a muy grandes rasgos. Esta persona era un familiar de una prima, Ok. era primo de una prima. ¿Tu primo lejano? No era primo mío. Era, por ejemplo, mis tíos se casaron, el hermano de mi papá se casó con la mamá de mi prima, y pues su mamá ok. tenía familia y él es primo de mi prima por la familia de su mamá, pero es mi tía política, Ujú. ¿sabes? No hay No nada tengo nada. consanguíneo, ni primos segundos, ni nada.
es familia política de mi tío, ¿no? Entonces, pues yo a ellos los conocí desde muy pequeñitos. Ay, güey, me cuesta mucho contar esta historia, nunca se la he contado a nadie. No, ni a mí, ¿eh? No, creo que en algún punto la verbalicé hace como 2 años, pero así como por encimita. Era familiar de mi prima y crecimos juntos, güey, básicamente. Ay, perdón. No crecimos juntos, a ver, yo los conocí desde muy pequeños, y eventualmente pues yo iba a la Ciudad de México, pues convivía con ellos, de alguna manera pues éramos niños, güey, o sea, juegas con los niños que te vas encontrando durante la vida. Cuando yo me voy a vivir a la Ciudad de México, yo tenía 9 años. Para mí fue un cambio, estaba justo pasando un duelo, güey, donde dejé mi ciudad natal, mi playa, ¿sabes? Irme de un lugar, de un paraíso, la neta, Playa del Carmen. Me mamaba Playa del Carmen, güey. Y más que no era el playa de ahora. O sea, era playa, wow, ¿sabes? A mí no me gusta. No te gustó vivir. Pero ese es otro duelo. Ajá. Bueno, entonces yo llegué a vivir yo llegué de playa, donde era playa, una villa de pescadores, güey. O sea, había un súper, güey, que se llamaba San Francisco de Asís, y párale de contar. No había nada, güey, nada. Sí, no. Que es donde está ahorita Soriana, creo. Okay. Sí, no se caracteriza por tener nada playa, güey. Entonces, bueno, yo llegaba de ahí y de repente llega una jungla, güey, que es la Ciudad de México, que échate 3 horas para ir a cualquier lado, güey, exageré, 1 hora. Eso a mí me costó muchísimo. Las personas, luego yo les decía, vengo de Playa del Carmen, y no es como ahora. O sea, antes Playa del Carmen no era el Playa del Carmen de ahora, era así de que, ay, güey, literal mi prima me preguntó que si dormíamos en camas de piedra. Pero yo corría descalza. ¿Sí? Porque yo estaba acostumbrada en Playa del Carmen a ver a los niños que ellos no tenían zapatos, pero por falta de presupuesto. Y yo salía a correr porque yo a ellos los veía correr en descalzos. Y así corría descalza en la Ciudad de México. Entonces fue un proceso complicado para mí, ¿no? Y fue un momento en mi vida muy difícil porque yo llegué a la Ciudad de México y, güey, esto voy a decir así como... Yo la verdad no me sentía nada attached como a mi familia de la Ciudad de México. Claro, me no costaba había vínculo, mucho, güey. no había un vínculo así porque, o sea, por ejemplo, con mi abuela siempre cuidó a mis primas y tenía un vínculo súper cercano con mi hermano porque él era el primero, pero yo nunca me sentí parte de esa fórmula, ¿sabes? Entonces estaba pasando por un proceso muy complicado que ni yo entendía. A esto... súmale que de repente pues me encuentro a una personita, era un niño, no voy a decir nombres ni voy a decir nada, era un niño que de repente pues empezamos a jugar, ya sabes, güey, juegos de niños, y de repente entre una de tantas me dice que si quiero ser su novia. Yo tenía 9 o 10 años, Güey, por decir. Sí. Y yo mi respuesta fue no, porque mis papás no me dejan, ¿sabes? O sea, yo dije, no manches, estoy muy chiquita. Para mí eso de novios era muy lejano, güey. Yo no jugaba eso, yo no jugaba ni a los novios, yo no jugaba. A mí me gustaba jugar a las Barbies, a las muñecas, a esconderme. Yo por el contrario, güey, a mí sí me gustaba jugar, revolcarme, andar descalza, así, güey. Y este niño de repente se me acerca y me dice, no, pues quiero, o sea, que si quieres ser su novia. Yo le dije que no. Y ya, güey, pasó, hasta ahí quedó la situación. Pero con el paso del tiempo, yo me llevé mucho con mi prima. Y, güey, nos hicimos así. Años? O sea, te digo, yo vivía en la Ciudad de México 2 años. O sea, yo te digo que los niños, güey, así, ¿no? Como que... Muy revolucionado. Ajá, o sea, salimos de los duelos y nos hacemos amigos de las personas muy rápido. O sea, yo me hice así uña y mugre con mi prima, que yo le llevo 2 años. Y yo iba, güey, todos los fines de semana yo estaba en su casa. Todos los fines de semana yo estaba en su casa, todos los fines de semana yo me la vivía ahí. Entonces, obviamente, me encontré, pues, con este personaje, ¿no? Con este niño. Y jugábamos, y, ¿sabes? Y yo lo empecé a ver, yo no sé en el momento exacto que yo dije me gusta, ¿sabes? Fue este primer amor, pero con todo, o sea no, fue algo que no te puedo describir. Entonces, cuando yo empiezo a tener más cercanía con... ¿Qué edad tenías cuando tú te diste cuenta que sí te gustaba? Iba en 5º de primaria. Entre 4º y 5º. O sea, había pasado un 10, año. 11, o sea, la edad que tiene ahorita mi hijo. Ajá, tenía 1 año, ¿no? Entonces, pues, ay, dale que te quiero tapar. Entonces, pues yo empiezo a llevarme con ellos en general, pero ya empecé a sentir como, ¿sabes? Como la cosquillita en el estómago de, ay, lo voy a ver. Y, ¿sabes? A mí me ya daba... quiero que sean las 4 de la tarde. Ya quiero que sea las 4 de la tarde para irme con mi prima a verla en casa de mi abuela, decirle que nos vamos a dormir a su casa y que al otro día lo... ¿Sabes? O sea, todo eso en mi cabeza.
Pero obviamente yo no se lo decía a mi prima ni a nadie, me daba muchísima pena. Y obviamente yo a mis papás no son personas que me prohíban las cosas tajante, pero si a mí mi papá, por ejemplo, no me tenía que prohibir las cosas, para que si mi papá me decía, no puedes tener novia hasta los 18, no puedes tener novia a los 18, o sea, no había medias tintas. No, No y no había había de que de cuestión de que, ay, le voy a, no, o sea, si mi papá me decía no, era no, ¿sabes? Entonces yo no lo veía cercano. Cuando yo me di cuenta que me estaba acercando como más, ay, yo te sigo tapando, güey, dime. Cuando yo sentí que me estaba acercando más a esta persona, como que pasábamos o hacíamos como dentro de nuestra infancia cosas juntos más tiempo, yo empecé a ver como esta situación más cercana. Nosotros, ¿a qué te voy a decir? Porque muchos van a decir, ay, güey, eran niños, ¿cómo van a ser cercanos? A ver, en la Ciudad de México, cuando nosotros vivíamos, esta familia, entonces ya me adapté, gracias a Dios, conocí a buenas personas en el camino, yo pensaba en esta persona, o sea, en este niño, 24/7, güey, o sea, era de que no manches, ya lo quiero ver, o sea, yo llegaba a Córdoba deseando que fuera diciembre para que nos fuéramos a México, entonces era típico, y no éramos nada, güey, o sea, ni siquiera éramos nada, o sea, éramos ni amigos, vaya, o sea, pero simplemente nos veíamos, era de que, amigos, y yo creo que incluso sin ser consanguíneos ya eran familia, güey, porque ya tenían dinámicas familiares. Pues pasábamos navidades juntos, ¿sabes? Pasábamos como situaciones juntas, ¿no? Entonces, a eso voy. Pues yo paso esta situación y cada diciembre yo decía ya que sea diciembre y cada julio yo decía ya que sea julio, güey, porque siempre me iba para México. O sea, pero no era de que literal lo veía y, ay, hola, ¿cómo estás? No, era de que yo llegaba a la casa de mi prima y él estaba ahí, o íbamos a casa de sus abuelos y él estaba ahí, y a veces hablábamos, a veces jugábamos, a veces nada. O sea, la conexión que tenían se perdió con el paso de los años. Sí, no, o sea, y aparte que estaban en una edad donde estaban en constante evolución. Sí, y obviamente él era 2 años más grande que yo. Entonces él ya estaba entrando en una etapa súper distinta. Nos vamos a mudar a Córdoba. Pero durante esos 2 años, pues, nunca hablamos porque en ese entonces, güey, no había nada de que celulares, ni de que WhatsApp, ni que nada. O sea, era verlo y todavía de cartas, güey. De cartas, mandarle carta a una amiga. Ajá, pero pues no teníamos esa relación. No sé cómo explicarlo. O sea, teníamos una relación muy cercana porque teníamos familia cercana. Porque eran familia. Pero no, nunca fue de dialogar. A veces sí jugábamos como niños y luego hacíamos retos y luego, ¿sabes? Como algo muy sano, muy bonito. O sea, siempre fuimos como niños muy sanos, la verdad. Y en eso, habían vacaciones, güey, donde, por ejemplo, hay unas vacaciones que yo recuerdo mucho que cuando ya empezamos a crecer, que yo como que empecé a ya ser como más adolescente, nos fuimos a Catemaco, como todos, y él era muy chistoso, como que siempre se me trataba de acercar en amistad, güey, nunca, no, nada fuera de, y era así de que, no, pues vamos a que me hacía burla, ¿sabes? Es el típico, éramos los típicos niños de que nos hacíamos burla, de que siempre trataba de ser como un niño muy agradable, siempre de verdad fue un niño súper agradable, yo creo que había muy pocas personas a las que no les cayera bien, güey, era súper chistoso, o sea, así, ¿no? Pasó.
durante este viaje en Catemaco como que platicábamos y de repente nos sentábamos, o sea, fue una de las pocas veces donde realmente nos sentamos a platicar, pues dentro de lo, o sea, por encimita, ¿sabes? Pero a platicar. Yo cada vez que lo veía, güey, neta, cada vez que lo veía era, no te lo puedo explicar yo. Sí, o sea, Y son esas conexiones sí, que no necesitas alimentarlas, güey, para sentirla. Uh-huh. Y siento que con este... Ajá. Y siento que estás hablando de estas conexiones que tienes en la infancia. Uh-huh. Y es que son de esas, por ejemplo, no sé si te ha pasado. Que vuelves a ver a esta persona y 20 es como años si después. no ha pasado nada. Y le sonríes y el ojo te brilla, como cuando te brillaba cada fin de semana. Exacto. Sí, creo que la gente, yo ya te lo caché, güey. Espero que ya lo y hayan aparte cachado. de eso, güey, es como, a la madre, o sea, te lo juro que eran unas mariposas en el estómago. Sí, bebé. Pero no eran esas mariposas de así, 2, 3 pinches mariposas. No, güey, era el pinche santuario de la mariposa monarca en mi estómago, güey. Sí. O sea, neta, así. Sí. Así, y era de que no podía, güey, no podía pensar en otra cosa, no podía decir otra cosa. Las personas, mis amigas más cercanas en la secundaria lo saben, güey, o sea, lo vivieron como conmigo. Y ya, pasa tiempo, y yo ya me había perdido esa idea. Pero ojo, güey, había perdido la idea, pero yo sabía, era una conexión que yo sentía hacia él. Yo estoy hablando de mi perspectiva. Yo estoy hablando de lo que Paola sentía y de lo que... no está hablando de la conexión que verdaderamente existía, claro, de lo que él pensaba de ella, de lo que tú sentías por él. Ajá, sí, igual y para él era yo un cero a la izquierda. Sí, no lo sé, pero digo, yo estoy hablando mi historia, ¿va? Uh-huh. Entonces, yo dentro de mí sabía, güey, yo sentía una conexión así que decía, no importa cuántos años va a pasar, pero yo sé que un día voy a estar con él. Ese era mi pensamiento, güey. No me importa y no sé cuántos años van a pasar. Tan así y tan segura estaba yo, porque yo siempre he sido una persona que mucho de lo que dice, soy muy elocuente. O sea, lo que yo te digo es lo que yo voy a hacer. A mí no me van a ver, ay, sí, diciendo esto y por el otro lado, no. Cuando Paola se avienta así comentarios bien poderosos de que, güey, ya me vi en tal lado, a mí no me da miedo lo que dice, güey, sino que guardo mucho silencio porque es mi muestra máxima de respeto de saber que lo va a hacer, güey. Sí, o sea, muchos lo agarran. Hijo de tu puta madre. Muchos lo agarran a broma, güey. Cuando yo digo, no, es que lo voy a hacer secretaria de educación, a mí no me importa si voy a tardar 30 años, güey, lo voy a hacer, ¿sabes? O sea, así soy en todo, no te lo estoy diciendo en broma. Sí. O sea, genuinamente sé que en el momento que yo quiera algo y no te voy a demostrar que lo quiero, sino simplemente vas a saber que si lo logré es porque lo quise, sí, punto. Así de segura estoy, y no estoy hablando desde el ego, o tal vez sí, no lo sé. Repito, pero con esta persona yo sentí esta conexión, y no porque lo fuera a obligar, ni mucho menos, güey, pero yo sentía esa conexión, güey. Yo decía, no puede ser esto que yo sienta algo tan bonito y no pase nunca nada. Y así, y estaba yo tan... Y hay que recalcar, güey, que él ya te había dicho en algún momento de la infancia de que si quería ser su novia. Sí, o sea, algo había. O sea, tú sabías que era recíproco, güey, sí, pero no lo tenía que verbalizar para que lo entendieras. Y yo sabía que yo le gustaba, obviamente, y estoy segura que no al grado de lo que a mí él me gustaba. No, ¿sale? No lo sabes. No lo sé, nunca lo vas a ver. Pero bueno, pasó. Pero, güey, yo estaba tan comprometida a lo que yo sentía, no a él. Porque él y yo, te repito, nunca tuvimos como una historia como tal. Pero estaba tan comprometida lo que yo sentía y respetaba tanto mis sentimientos hacia él. O sea, yo te estoy hablando, güey, tal vez ahorita para una mujer de 30 lo puedes entender, pero yo te estoy hablando de una niña de 12 años, 13 años, ¿sabes? Yo estaba tan comprometida y respetaba tanto mis sentimientos y tanto lo que yo sentía, que yo, ¿sabes qué hacía? Yo decía, él me va a dar mi primer beso. Yo así lo dije, lo decreté, güey, desde que tenía como 10 años. Él me va a dar mi primer beso, no sé si tengas que esperar 20 años, no lo sé, pero él me va a dar mi primer beso. ¿Y sabes qué hice para que, o sea, no es que lo haya abordado ni mucho menos, pero cuando habían juegos, güey, era la época de la secundaria. En ese entonces se jugaba mucho que la botella, que la semana inglesa, que, ¿sabes? Y yo nunca jugué eso. Y todos mis amigos decían, qué rara es esta vieja, ¿por qué no quiere jugar, güey? Porque yo sabía que el castigo era besar a alguien. Y yo dije, yo no le voy a regalar mi primer beso a cualquiera, güey. O sea, está guardado para él, ¿sabes? O sea, así de comprometida yo me sentía. Y yo decía, no, yo no voy a jugar. Y pinche gente me decía, güey, qué rara eres, que no sé qué, que no sé cuándo. Pero me valía madre. O sea, siempre he estado como muy segura de... O sea, obviamente en la secundaria no tanto, pero era más mi compromiso hacia lo que yo sentía
pues lo que los demás dijeran, y esa era una época muy difícil de aceptación, y más que yo era la nueva, ¿no? Pasó. Esto ya era en segundo de secundaria, yo tenía 14 años, y de repente mi vida empieza a cambiar, como que empiezo a volar, o sea, obviamente empiezo la adolescencia, y me dice de repente mi hermano, vámonos o sea, mis papás me dijo, nos vamos a ir a la Ciudad de México ahorita en julio, pero yo ya me había enfocado más en mis amigos, o sea, sí lo tenía en mente, pero era más como, ay, mis amigos, todavía no me gustaba nadie, pero, ¿sabes? Y en eso, mis papás me dicen, váyanse ustedes a México y después nos alcanzamos. Entonces me acuerdo clarísimo, güey, me acuerdo de ese verano, era verano del 2006, nunca en mi vida se me va a olvidar. Y me voy a la Ciudad de México con mi hermano en autobús, en ADO, nos vamos juntos. Y recuerdo que mis tíos pasaron por nosotros al ADO, llegamos al ADO, pasan mis tíos por nosotros, como que todo eso, ese inter lo siento muy borroso. Pero yo recuerdo, güey, que cuando llego a la Ciudad de México, lo veo por alguna circunstancia, era ¿qué día era? 17 de julio del 2006, lo veo en casa de sus abuelos, y ¿sabes? Yo llegué, me senté en el sillón, él se sienta en el sillón del otro lado, como que cruzamos miradas, que era muy tímida, Sí, pero... muy shy. Pero al grado de, ay, así de verme así, ándale, así. Pero no era porque fuera tímida, sino porque Él él te provocaba esa timidez. él hacía que yo dejara de ser Paola. O Te sea, hacías, o sea, en un buen sentido, me te hacía sentías chiquitita, güey, claro. Y o sea, eso sí. es divino. Entonces yo te lo estoy contando, güey, y me pongo nerviosa, o sea, de que así. Y así fue. Hay que reírnos un rato porque vamos a llorar, bebé. Y entonces empezamos a platicar, o sea, como que, no, pues mentira, no platicamos. Él empezó a platicar con su primo, yo empecé a platicar con mi prima, pero, güey, yo veía como que de reojo, cuando sientes que te están viendo, y de repente, pues obviamente, él sentía que yo lo veía, y de repente, ¿sabes? Así ese jueguito de miradas, jamás hablamos. Y que, güey, energéticamente así Está, todo. sí, Así. eso, güey. Están en el ambiente, bebé. Jamás pasó, o sea, durante estos años jamás hubieron demasiadas palabras, pero, güey, neta que la energía se sentía tan cañona, o yo la sentía, no sé, tal vez me estaba mal viajando. No, O tal güey. vez estaba muy fuerte el trip. No, no te estabas mal viajando, estoy casi segura de eso. Y en eso llega, se va, se despide, y le dice, le dice a su primo, nos conectamos mañana. Porque antes, no sé si a ti te tocó, había un Messenger por el correo electrónico. Bebé. Entonces, pero el Messenger no es como ahorita el WhatsApp, que a cualquier hora estás disponible. O sea, tenías que estar conectado en la aplicación para que te pudieras hablar con esa persona. Podías dejar mensajes, sí, creo. Pero pues, no platicabas en tiempo real. Ajá. Porque solo era en computadoras. En computadoras. Entonces, le dice, nos conectamos a las 12 mañana. Y yo sí. ¿Y tú? Y en eso, se va a conectar ahorita. Así. O sea, güey, fue mi primer pensamiento, se va a conectar ahorita. Y le dije, prima, porfis, güey, estás llegando a tu casa, por favor, préstame tu compu, déjame conectarme. Y mi prima, la más emocionada, siempre fue mi alcahueta, güey. Sí, vamos a conectar, no sé qué. Nos conectamos, güey. Me conecto y apareció un recuadro en la esquina de que estaba en línea. Tal persona está conectada. ¡Oh, la madre, güey! Yo sentí, o sea, que el mundo subía, bajaba, todo. Pasó. Y dije, no le voy a escribir. Sí, y en eso me escribe. Y me dice, para esto era la primera vez que hablábamos como tal. De manera pero para esto, ay, perdóname. Como yo tenía su correo y nunca habíamos hablado. La Navidad anterior, o sea, del 2005, estábamos en casa de mis tíos y de repente dejó su compu y yo así de chismosa, ay, ¿cuál es su correo? Y ya lo anoté, güey, me lo aprendí así. Sí, güey. Y en eso esa también fue una situación como muy bonita porque estábamos platicando. Y ya sacó su compu, él tenía una lap, que en ese entonces era como súper revolucionario que un niño de 13 tuviera una lap, ¿no? Sí. Entonces en eso estaba descargando música para su iPod, o sea, le estaba pasando iTunes y estaba pasando la música, y en eso él pone la canción de Eros Ramazzotti de Cosa Más Bella que Tú. Yo tenía 13 años y me dice, esta canción es para ti. ¡Ah, la madre! Me dijo la de fotografía de Nelly Furtado y Juanes. Me dijo, esta canción también es para ti. Y me la empezó a cantar, güey. En forma de broma, pero me la empezó a cantar. Fue el momento más importante de mi adolescencia. Bueno, pues yo llegué a mi casa y descargué esas canciones y las escuchaba todo el día, todos los días.
todo el día, todos los días. O sea, puntualizo, todo el día, todos los días. Al verano del 2006, ¿vale? Entonces él se conecta, regresamos de la casa de sus abuelos, yo estaba en línea con mi prima, él se conecta y empezamos a platicar. A él le había pasado una situación, creo que se le perdió el celular o le robaron el celular o algo así, y entonces empezamos a platicar y le pregunté, oye, ¿y cómo estás? O sea, que te robaron el celular, que esto, que el otro, y me dice, sí, pero o sea, sí, súper leve. Y güey, ahí empieza lo importante. Estuvimos platicando como hasta las 3 de la mañana. Por Messenger. Por Messenger. Y como a las 2 de la mañana, güey, no me acuerdo, se los juro por Dios, que quiero acordarme de esa conversación y no puedo. O sea, no puedo acordarme de esa conversación. Solamente me acuerdo que eran las como 2:30 de la mañana o las 2 de la mañana. Y estábamos plática. Y estábamos como que entre estas indirectas y así. Y de repente me dijo, oye, te quiero preguntar algo. Y yo, ¿qué pasó? Y me dice, es que la verdad me gustas mucho. Y yo le dije, sí, tú igual me gustas mucho. Me dice, ya te lo voy a preguntar. Dice, ¿quieres ser mi novia? A la madre, güey. En ese momento, yo no les puedo explicar lo que yo sentí, como, o sea, es una felicidad de, ¿sabes qué me recuerda? Cuando Gio subió un video de cuando se enteró que estaba embarazada de Alondrita y vio y brincó de la cama, así de que, güey, o sea, pueden ver su video, no sé si todavía sigue en Instagram. Sí, está público, está en Instagram. Vayan a verlo y vean la reacción de Está Giovanna. fijado. Era así, yo tenía la misma reacción, pero a mis 14 años. Yo brinqué, grité hacia adentro, así como el meme de... Así, güey, así estaba gritando, porque mis tíos estaban durmiendo, claramente. Mis papás todavía no han llegado. Bueno, seguimos platicando, le dije, obviamente, güey, le dije que siguen 3 microsegundos, así de que creo que todavía no lo terminaba de escribir cuando yo ya tenía el sí, güey. Cuando ya había escrito que Ajá. sí. Entonces, pues ya pasó. Y en eso me dice, seguimos platicando, me dice, ¿sabes qué? No tengo celular, pero mañana te hablo del celular de mi mamá. Tempranito porque ella se va a trabajar. Y yo a las 6 de la mañana, güey, me estaba marcando de hola. Güey, neta, su voz era así de que... O sea, no lo puedo describir. Entonces, me empezó a decir, no, de hola, ¿cómo estás? Aclaro, güey. O sea, todo esto que estoy contando, no es que yo ¿cómo explico? Soy una mujer casada, claramente. Amo a mi esposo. Lo que yo les estoy contando es lo que Paola, de 13 años, Sí, es la adolescente, güey, sintió. el primer amor. ¿Sale? Güey, no Mi tiene primer, nada que ver con la persona con la porque que te ya casaste. conozco, sí, güey, o sea, ya conozco a muchas personas que luego nos ven que no ponen nada, pero bueno, ahí va, ¿no? Entonces, güey, su voz era así de que me ponía nerviosa, todo, y en eso me dice, ya me tengo que ir, ya no puedo hablar contigo, porque mi mamá, ya se va, me dijo, te hablo a la 1. A la 1, güey, de la tarde, yo estaba en los juegos, porque era una niña, güey, o sea, yo a la 1 de la tarde estaba en los juegos, esperando la llamada, esperando la llamada, güey, y no me pudo llamar, y me dijo, no, pues es que no pude, porque no tenía celular, mi mamá no llegó, perdóname, no sé qué, bueno. El caso, para no hacerles el cuento largo, porque tampoco detalles voy a dar, fue que esa semana, güey, yo estaba tan emocionada, y tenía al santuario de la mariposa monarca en mi estómago, que no comía. Sí, no, tú O sea, a ver, no comía. Yo siempre he sido una niña, o sea, ni gorda ni flaca. Ahorita sí estoy gorda. No es cierto, Pero en ese güey. entonces no era ni gorda ni flaca, ¿sabes? Entonces, Siempre has sido bien delgada y sigues o delgada, sea, güey. no mientas por convivir, bebé. No, güey, yo Bueno, no importa. Entonces yo estaba así. Se los estamos juro. bien trudas. Es cierto, güey. Bueno, yo sí quedé bien Pues trudilla. yo también, güey, yo también. O sea, Dos güey, embarazos. Bueno, yo uno, pero ajá. Bueno, el caso es que pasó y yo no comía, güey. O sea, neta, Sí. yo no comía. No comía.
En ese De la entonces, emoción, güey, de la de la emoción, adrenalina. de la adrenalina, era todo el tiempo como si estuviera en una montaña rusa. Todo el tiempo, güey. No comía, o sea, literal se me olvidaba comer, se me olvidaba dormir, se me olvidaba, güey, yo estaba, yo sentía la emoción, güey, Sí. o sea, no te puedo decir de otra manera, no lo puedo explicar. Güey, fue tanta mi emoción que yo llegué a pesar en ese verano, en una semana, 50 kilos. Y yo medía 1,62. O sea, yo era un palo. Y la gente se empezó a preocupar por mí porque pensaban que tenía anorexia. No estaba anoréxica, güey, estaba enamoradísima. O sea, no podía pensar en otra cosa. No podía pensar en otra cosa, no podía pensar en nadie más, no podía pensar en nada, güey. O sea, yo sí era como las plantas nada más sobreviviendo de agua. Y bueno, para no hacerles el cuento largo, que ya lo hice larguísimo, nos vimos el 20 de julio. Yo me acuerdo de las fechas perfecto. Nos vimos el 20 de julio porque me dijo, voy a ver la manera. Porque para esto yo le tenía prohibidísimo que le dijéramos a alguien porque mis papás no me dejaban tener novio. Me dice, voy a ver la manera en que vengan a mi casa, tus papás, tú y yo, para que nos podamos ver. Y le digo, va. Él armó todo, güey. O sea, un niño de 16 años armó todo para que yo fuera a su casa. Hicieron de cenar, trató increíble a mis papás. O sea, fue, güey, no mames. Lo logró, güey, o sea, sí, fueron. Sí, claro. O sea, no era tan difícil porque nos llevábamos y digo, estábamos viviendo. Pero es algo que no hacían, güey. No, yo nunca había ido a su casa. Eso era lo difícil, güey. Sí. El caso es que lo logró, güey. Yo le dijo a su mamá, él sí tenía como que mucha confianza con su mamá en ese momento y yo creo que le ha de haber dicho, no lo sé. Entonces invitaron a mis tíos, invitaron a mis papás, fuimos todos, me la pasé increíble ese día, güey, increíble. Y ese día fue mi primer beso con él. Así como yo lo había dicho, así. Ese día, güey. O sea, y fue un momento que yo lo guardo como en mi corazón y Güey, para mí es inmaculado ese momento, güey. Sí. O sea, y yo en ese momento me sentí un antes y un después. O sea, así. O sea, literal de niña a mujer. De niña a mujer, Sí, así, básicamente. Sí, güey, ¿no? así se siente. Y fue tan bonito, güey. O sea, tan bonito que no se los puedo describir. O sea, ya sé que dije mucho eso, pero realmente no lo puedo describir. Al otro día nos íbamos a Cuernavaca, como en familia, su familia, mi familia, toda la familia de ellos y nosotros que siempre íbamos de pegostes, güey. Entonces nos quedamos en la misma casa, porque en la misma casa se quedaron mis tíos, sus papás, sus otros tíos, ¿sabes? Como que varias familias. Ay, mierda. ¿Sí grabando? Sí. Nos quedamos en la misma casa. Y, güey, ese momento fue mágico. O sea, yo me sentía la más casada del mundo, ¿sabes? Sí, güey, Porque pues, sí, yo pero aparte vivimos esos 3 días juntos, ¿sabes? Porque vivíamos en la misma casa, obviamente él en el cuarto con su familia y yo en el cuarto con mis tíos, ¿sabes? Pero, güey, eso es una mente de una niña de 13 años. Yo me consideraba todavía una niña de 13 años. Güey, éramos niñas teniendo 18. Ajá. Sí. O sea, nuestras generaciones considerábamos niñas teniendo 18, güey. Sí, güey, o sea, yo ese verano di mi primer beso, pero todavía en la escuela el mes anterior yo estaba jugando escondidas con mis compañeros. Güey, yo jugaba a la maestra, creo que cuando Sí, güey, o sea, yo jugué Barbies creo que hasta primero de secundaria o algo así. Entonces, yo despertaba, en lo que me refiero de que me sentía la más casada era de que yo despertaba y sabía que lo iba a ver, ¿sabes? Y que todo el día lo iba a ver y que todo el día... Y ya eran novios. Y ya éramos novios, ¿eh? Ya éramos novios, era mi primer novio. Sí. Y entonces de repente ahí nos escapábamos para darnos unos besillos y así. Y platicábamos y era súper lindo, güey. Era como que el más caballeroso y el más protector y el más... Así lo veía yo, güey. Y tanto que lo de mi hambre empezó a preocupar a los demás, porque mis tíos me empezaron a decir, Paola, tienes que comer. Despertaba y yo ya me quería ir al jardín donde estaba él. Ya, obviamente yo no iba a perder tiempo en estar desayunando esas cosas que son, ¿sabes? O sea, el cuerpo que... Me como una quesadilla de aquí a lo que llego, güey, y párale párale de contar. No, pero yo ni eso, güey, porque realmente mi estómago no toleraba nada. Te daba náuseas. No, pues no tenía hambre, o sea, es como si estuvieras llena. O sea, imagínate cuando te quieren dar de comer y estás llena, pues no se puede. Pasó. Y en eso me dice mi tío, ya enojado, güey, me dice, Paola, tienes que comer algo, cómete esta sandía aunque sea y ya te vas. Y le digo, no, tío, de verdad no tengo hambre. Llega él, güey, se para enfrente de mí
Y me dice, cómete esa sandía, si no, no vas. Agarré la sandía en 3 microsegundos y me la devoré. O sea, si él me decía, güey, haz como perro, o sea, hacía como perro, güey. O sea, entonces, pues ya pasó. Güey, ese verano fue increíble. O sea, de verdad increíble, increíble. Y así, güey, o sea, no, fue una cosa increíble. Pero pasó que mis papás se las empezaron a oler. Mi papá sobre todo. Sí. Ah, pero para esto, güey, una noche estábamos sentados y me dice su mamá, estábamos como que las noches eran como de juegos. Y él se fue a preparar unas salchichas, güey, así como que, ¿sabes? Pues era un niño de 16 años. Y me dice, toma, o sea, como que, porque me dijo, voy a prepararte algo, lo pruebas, porque yo no estaba comiendo nada, ¿no? Y me dice, te voy a preparar algo y lo pruebas. Y yo sí. Se fue, lo preparó, a su Y familia. está haciéndose el cuento familiar en la cabeza No, de que yo ya vengo a llegar del trabajo. Claro. Y entonces ya llegó, puso las cosas en la mesa y ya pasó, ¿no? Y empecé a comer y su mamá, cuando él se paró, me empieza a decir, mi hijo es bien lindo, ¿verdad? Y yo así, pero, güey, o sea, pero jijitsi, a más no poder, güey, o sea, así de que, sí, y me decía, ¿te gusta mi hijo, verdad? Y yo, no, o sea, ¿sabes? O sea, La señora ya sabía. Y la señora ya sabía, güey, claro, porque a mí güey. me dijo, yo le dije a mi mamá, y yo no, y me dice, es que mi hijo me dijo que andaban, y yo no, ¿sabes? Sí, o sea, sí, es bien que temerosa, bien güey, con porque miedo, no te güey, daban sí, permiso. porque no me Y daban en ese permiso. entonces el que no te dieran permiso Sí, era no era, te no daban me permiso, permiso, güey, bebé, o sea, sí. era de que no, güey. Y entonces yo le dije, no, así, güey, o sea, sí. Casi, güey, a mí me pasaba, tapo. Ajá. Cuando mi papá me llegaba a decir, ¿tienes novio, verdad? Güey, que yo era una Ajá, cosita, chiquita. Ajá. güey, yo lloraba del miedo de que, no, te juro que, o sea, yo lloraba, Ajá, güey. sí, Era yo así. no, era no. Yo así, o sea, a mí me dijo, ¿te gusta mi hijo, verdad? Y yo, Estoy no. casi llorando. Y yo, no, señora, se lo juro que no. Nunca le dije señora, siempre le dije por su nombre, pero no por confianzuda, sino porque la Sí, conozco para ti toda era la tu vida. tía, güey. Sí. Y le digo, no, te lo juro que no. Y me dice, no, pero es que a mí me dijo que andaban. Y yo, no. Así, pero obviamente, digo, me entendió, ¿no? Yo creo que en ese entonces ella tenía mi edad o era un poco más grande. Y y ya pasó. Y todo eso, güey, no voy a andar mucho en qué pasó, como qué platicamos y así, pero fue mágico, o sea, habían muchísimas cosas que yo dije, wow, o sea, neta, si antes lo adoraba, ahorita más. Es que era como súper caballeroso, o sea, imagínate un niño caballeroso a los 16 años. O sea, no existían, güey. Todas mis amigas sabían, güey, lo que yo sentía por él. O sea, cuando yo llegué y les conté que en el verano me hice novia de él, pues, güey, todas así como que, ¿sabes? Y pasó, pero antes de irme yo le rogué a mi papá, güey, eso es algo que nunca se me va a olvidar. Yo le rogué, le dije, papá, por favor, déjame en México. Mi hermano se quedó, güey, otra semana más o 2 semanas más. Era verano. Sí. Y mi papá me dijo, no, tú te vas, pero porque ya se la solía. Me dijo, no, tú te vas. Y yo, papá, te lo suplico, por favor, déjame. Él le dijo, Ricardo, porque también él le decía por su nombre, le dice, Ricardo, por favor, déjala, ¿qué te cuesta? Pero él así como más, ¿sabes? Como tratando de... Y le dice, no, fíjate, nos tenemos que ir. Bueno, el caso es que ese fue mi último día que lo vi, yo lloré, puta, no, tú no tienes una idea. Pero yo ya estaba acostumbrada a vivir extrañándolo. Entonces, él... Y de cierto que siento que de alguna manera tú sabías Uh-huh. que ese extrañar iba a durar un tiempo Y eventualmente que eso lo iba a iba a ver. volver a pasar. Claro. Entonces, él y yo habíamos quedado... ¿Verano 2006? Dos veranos de 2006. Él y yo habíamos quedado que íbamos a estar hablando por Messenger y veíamos qué pasaba. Justo eso fue lo que hablamos. O sea, así de que seguimos, pero pues hay que ver, güey, porque vives en otro lado, tienes 14 años, tienes 16, a ti Hoy no te en dejan día andar en- ir Córdoba, México, ciudad, o sea, hoy Córdoba, ciudad CDMX, Ujú. siento que se escucha ya muy fácil, güey. Pero en ese entonces, Pero y en más ese para una entonces, niña de no, 14 años, güey, no, era imposible. Y cuando, exacto, justo eso, güey, cuando eres niña, pues viajar te suena lejano, güey, Sí. como no lo puedes hacer sola. Ahorita ya dices, güey, el fin de semana agarro un Me autobús voy y me ya. voy. Pero pues éramos O sea, niñas. me voy a Veracruz, tomo un vuelo y llego en 40 Sí, minutos. Ajá, exacto. ¿Sabes? Pero antes, pues no. Entonces, me acuerdo, güey, todo mal. Después de eso, todo mal. Llegué a Córdoba y hablamos algunas veces por Messenger, pero era de ese internet que conectabas al CPU de la compu y sonaba.
O sea, si No, no me encuentro un audio, por aquí lo voy a poner. Así. Yo sí me acuerdo de ese sonido, pero no me acuerdo de Y haber que lo podido. conectabas y que ya no entraban llamadas. Ya, sí, entró en llamada. Porque sonaba a veces sonido. Y dices, ay, no, está en internet, ¿sabes? Pasó y mi internet lentísimo, güey. Pero lentísimo. O sea, te estoy hablando de finales de julio. Entro a la escuela en agosto. Para esto, en las últimas 2 semanas no pude hablar con él porque llegó alguien a quitar el internet, a corregirlo porque estaba súper lento. Entonces, no tenía cómo comunicarme, güey. No me sabía ni su dirección para enviarle una carta, nada. Y él tampoco. Entonces, pues ya pasa. Y pues nada, o sea, no hablo con él durante esos meses y en eso mi papá... ¿Meses? No, en esas semanas. Ajá. Como medio mes. Como Sí, 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 a 2 mediados... semanas. Ajá, o sea, llego una semana... Tú como, quiero pensar no, que llegaste como a mediados de agosto. yo llegué a finales de julio. Ok. No, a principios de agosto yo llegué porque yo me hice novia de él el 17 de julio. Entonces estuvimos 2 semanas, yo llego a Córdoba, mi internet no servía, no podía comunicarme con él durante 2 semanas, yo mueble y muele y muele a mis papás de cambien el internet, llamen a alguien, no sé qué. 2 semanas después me hacen caso, llega el del internet y en vez de arreglarlo lo quita. Puta madre. Entonces no podía comunicarme con él, güey, de ninguna manera. Pasa y y le digo a mi papá, oye, ¿qué onda con el internet? Ah, ya les dije que ya no lo vinieran a poner. Y yo, ¿por? Ah, es que se me olvidó decirte que ya vendimos la casa. Entonces nos vamos a ir a otra casa, entonces pues ya para qué vienen a poner el internet. Y yo así de, no mames, ching. Y o sea, y la mudanza era tardado, o sea, ya vendí la casa, pero no era, como antes el internet no se necesitaba tanto, güey, no había esa necesidad de contratarlo ya. O sea, yo me iba a ir en un mes y mi papá ya no le vio la necesidad de contratarlo Mañana. porque en un mes nos íbamos. Y aparte en ese entonces el internet no era indispensable. No era güey, indispensable, un era así de que mi papá dijo, pues, si ya nos vamos en un mes y ya vendí la casa, pues, ¿para qué lo contrato otra Sí, vez? Que ya sí, se no lo era lleven. indispensable, güey. Y yo así No es de, como ahorita mames. que antes de cambiarte ya estás contratando para tu nuevo domicilio. Claro. No, güey, en ese entonces era de que, me voy a quedar un mes. Güey, quedarte un mes sin internet para los que no tenían contacto con la tecnología Era era nada, güey, o sea, nada. Es como si ahorita llegaran, ay, pues voy a quitar el cable, güey, de la tele, ¿sabes? Es como si te dijeran, te vas a quedar un mes sin tele. Ah, Ajá, tengo mi celular, Netflix. Ajá. Sí, bueno, pues así. antes era al revés. Ajá, Entonces yo vivía aquí atrás en Jardines de la Alameda. ajá. Por esta zona hace 20 años no había nada, y menos un Era hasta ciber, peligroso, güey. bebé. Ajá, no bueno, el era lugar ciber. era bonito. Sí, hoy no hay un ciber, bebé. En ese entonces, menos. Entonces no podía ir a un ciber porque no había nada cerca. Regresamos, tenía 14 años, yo no era así como que, ay, me voy a ir al centro, bebé, ahorita vengo, voy a ir al ciber a pagarle 10 pesos a don Juan. Y recapitulamos, güey, esto era lejano, esto era en las afueras de la Sí. ciudad, era como viajar a otra ciudad, Y güey, no del había, centro de Córdoba. y como era un fraccionamiento cerrado, dentro del fraccionamiento no había ni tiendas, ni mucho menos, y era salir, no, güey, no Todo el mundo podía, se movía en auto, no güey. podía, Nah, todo creo que mal. ni en autobús, güey. Sí, no, todo mal. Entonces, güey, yo estuve hasta septiembre sin hablar con él, un mes y medio. Y de repente, pues obviamente... ¿No te sabes el número de su mamá? No. Y yo no tenía celular. O sea, pasó y era septiembre, güey. Y me dice, una semana antes me habla mi prima. Güey, llegó y me dice, oye, creo que él está saliendo con alguien más. O creo que le gusta a alguien más. No sé, algo así como un chisme, puta, se me vino El mundo el encima. mundo encima. Sí, sí, Y me enojé. sí. Pero ahora lo veo hacia atrás, güey, y dije, a ver, me desaparecí mes y medio. No hablamos. No nada. O sea, digo, para empezar, yo no sé qué onda, ¿no? No sé. O sea, ahora sí estoy hablando a ciegas porque realmente no sé qué onda. Y me enojé, pasó, y en eso un día mi hermano tiene que ir a imprimir algo. Mi hermano ya iba en prepa, entonces él ya manejaba. Y le dije, yo voy contigo, porque yo también tenía que imprimir algo. Me meto al ciber, y voy a imprimir algo, y en eso me conecto, güey, no tardo ni 2 segundos. Te estoy hablando de que mi prima me había dicho eso, y como a la semana voy, no tenía ni 2 segundos que me había conectado, y me habla, hola, él. Y yo, hola, ¿cómo estás? No, Tú ya tenías esta información. yo tenía de esta que- información. Entonces me dice, hola, y yo le digo, hola, y me dice, ¿cómo estás? No he sabido nada de ti. Y le digo, pues más o menos.
Yo en la indignada, ¿no? ¿Por qué? ¿Todo bien? Y le dije, ahorita no tengo internet, me estoy cambiando de casa y vine a un ciber así como de rapidísimo, luego hablamos. Fue la última vez que hablé con él. Fue la última vez que hablé con él. No mames, güey. Ujú. Sí. Güey, yo sí regresara a ese tiempo, no sé, ya no voy a hablar de eso, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que ya de ahí nos cambiamos de casa a San José, enfrente de la trattoria. Bueno, Ajá. por ahí, Ujú. donde están los restaurantes. Ujú. Y era una casa vieja, güey, pero vieja Sí, son como... casas viejísimas, Ajá, güey. no se podía conectar a internet. No podíamos contratar internet porque la casa era muy vieja. Entonces, otros meses sin internet. Y para mí ya se había oficializado que habíamos terminado en ese momento. Pasó. Yo andaba pues así con mi duelo justo, de que ya no andamos, pero tenía la esperanza de hablar con él en Sí, diciembre. te queda de lo voy decir, a ver, bueno, lo voy eso a ver se va a resolver. y me va a decir, bueno, ¿sabes qué? Tengo novia. Dije, eventualmente va a terminar con la novia. Y faltan muchos años para que nos casemos, ¿sabes? O sea, eso yo pensaba, Y en güey. tu cabeza era como, o sea, güey, yo estoy casi segura que sin pensarlo, sabías que energéticamente, güey, él Sí. podía tener Mil- 3 novias en el camino, pero algo iba a pasar. Eso me creía yo. Le repito, estoy hablando desde mi perspectiva, ¿sale? Pasa y un día estábamos en esta casa vieja. ¡Como vieja! Y voy llegando, era un fin de semana, era domingo, güey, me voy levantando. Y en eso recibe mi papá una llamada. ¿Te acuerdas del día? Me acuerdo, era domingo, güey, eran las 11 ¿Pero de la fecha? mañana. No. Era como 13 de diciembre, no, 16 de diciembre. Era 16 de diciembre. Todavía no se iban a México. No, era 17 de diciembre, estábamos a 3 días de irnos, a 3 perros días de irnos a México. Era 17 de diciembre cuando le llama mi abuela a mi papá. Y 17 de diciembre del 2006, mi papá recibe una llamada. Y, güey, vi la cara desencajada de mi papá así de... Y le dijo, mamá, no es cierto. Le dijo, mamá, no es cierto. Y yo así, güey, cuando sabes que presientes algo. Y yo, papá, ¿qué pasó? Papá, ¿qué pasó? Papá, ¿qué pasó? Güey, mi papá se sentó en la mesa. O sea, cabe recalcar, te estoy diciendo, eran personas muy cercanas a nosotros. O sea, es que, güey, Eran mi familia. eran tu o sea, familia, sí, güey. sí. Y no sé si ellos lo sienten así, pero yo sí lo siento así. Y yo creo que mi papá también. Entonces mi papá se sienta en la mesa y le digo, papá, ¿qué pasó? Por favor, dime. Y me dice, Siéntate. no, me la soltó así. No voy a decir qué pasó, porque no voy a decir qué pasó. Pero me dijo, tal persona, pues, está en el hospital. Pasó esto. Y tiene, o sea, está conectado. No quiero decir más, de verdad, no quiero decir nada porque de verdad siento que estoy faltando al respeto de cierta manera a su familia y no quiero hacerlo. Y dice, está conectado en el hospital. Güey, se me cayó el mundo encima. En ese momento se me cayó. En ese momento se me cayó el mundo encima, güey. Me metí a mi cuarto y no me acuerdo de mí. Al otro día fui a la escuela porque era domingo. Y en eso llegan creo que mi mamá les contó a mis amigas porque me vieron muy mal, güey. O sea, yo literal fui a la escuela, pero como zombie. Y pasó y ellas me dijeron, yo tenía una amiga que fíjate, güey, en ese momento no éramos tan cercanas, pero era de mi grupo de amigas y se me acercó y me dijo, güey, vamos a orar por él, vamos a pedirle a Dios, vas a ver que todo va a salir bien, no sé qué. Y yo le dije, sí, me acuerdo de Lili, perfecto, era como una niña muy cercana a Dios, ¿sabes? Y me dijo, vamos a orar por él, vamos a pedirle a Dios que todo salga bien, que etcétera. Y pasa al otro día y me acuerdo que yo todos los días le decía, güey, yo me acuerdo que yo tenía 14 años y yo le decía, Diosito, por favor, o sea, que no se vaya, no te lo lleves, te prometo, güey, yo me acuerdo.
yo me acuerdo que le prometí, que le dije, te lo juro por Dios que no me vuelvo a acercar a él, nunca le vuelvo a hablar. Porque para mí, no porque para él le doliera o lo que sea, sino para mí era lo más que le podía entregar. güey. Le decía, te lo juro, Dios mío, que si tú lo salvas, si tú permitas que se quede, Voy a dejar de hablarle. yo no le vuelvo a hablar nunca, jamás en esta vida. Pasó, así estuve, te lo juro, estuve orando a Dios todos los días. Esos días. Todos los días, de A mañana, los 3 de días noche. te fuiste. No, espérate. De mañana, de noche, de día, de tarde, yo estaba en mi cuarto, güey, no salía, no hacía nada más que orar, güey. A mí me entrabas a mi cuarto y yo estaba hincada, o en mi cama acostada, pero Ahora orando. lo que más querías era tiempo con Dios para Ajá, pedirle. sí, yo no sabía, güey, o sea, yo te lo juro, en ese momento pensaba dónde había una escalera para subir al cielo y pedírselo en persona, güey, ¿sabes? Entonces, ¡Hala, güey, qué fuerte, güey! sí, güey, o sea, sí, yo ya no sabía qué hacer. Y obviamente, ¿sabes el motivo de yo no poder preguntar cómo le estaba yendo o cómo estaba en ese momento a nadie? Porque yo decía, güey, a ver, ¿en qué cabeza cabe, Paola, que le vas a llamar a su mamá, a sus abuelos, a sus tíos, que son, güey? Es que, o sea, puntualizamos, güey. En ese momento nuestra educación era bien Sí. diferente. Y, o sea, no es como hoy en día que un adolescente te diga, oye, ma, pues puedo. Sí, no, güey, no. en ese entonces era. No, y yo me sentía nada, güey, o Sí. sea, yo me sentía nada, me sentía una externa. Y yo decía, si así estoy, yo no quiero imaginar cómo está en su familia de verdad, ¿sabes? Entonces, pues ya pasó. Y de ahí se no me va a olvidar, güey, nunca. Creo que era el 20 de diciembre. Era el festival de Navidad. Estábamos en el Pedro Díaz, aquí en el centro. Pasó todo el festival, yo me acuerdo eso muy borroso. Yo emocionadísima, güey. Emocionada. Ansiosa, no emocionada. Ansiosa de ya irnos a México porque ese día nos íbamos a México. O sea, terminaba el festival y nos íbamos a México. Si tú querías llegar a México Ya. en un segundo. Ya, o sea, ya quería llegar a México. Yo no sabía si lo iba a poder entrar a ver. A mí no me importaba. Yo solo quería estar en México. Entonces, pues pasa, termina el festival y yo, mamá, ya vámonos, por favor, ya vámonos. Y en eso me dicen mis amigas y se me acerca mi amiga Lili. En ese entonces éramos pues amigas. Se me acerca mi amiga Lili y me dice, Pau, vámonos a la Inmaculada, a la catedral. A la catedral. Ajá, vamos a la catedral, a la iglesia, a la Inmaculada, que está ahí adelantito el Pedro Díaz. Vámonos, me acuerdo que fueron 4 amigas, 3 amigas o 4, no recuerdo, muy cercanas. Y llegamos a la iglesia y me dice, vamos a orar por él, vamos a pedirle a Dios que todo salga bien, que no sé qué. Y yo, sí, vamos. Solo por eso me quedé, güey. Sí, O sea, sí. solo por eso dejé de estar ansiosa de irme. Llego a la iglesia y empiezo a orar, güey. Me hinco, empiezo a orar, empiezo a pedirle a Dios. Güey, una morra de 14 años Sí. buscando una iglesia, güey, buscando Ujú. un lugar perpetuo para pedirle a Dios. Sí, yo estaba hincada, ¿A qué hora se iban ustedes a México? pues en la tarde, como a las 4 de la tarde, y eran que las 12, ¿no? Entonces ya me siento, le digo, bueno, ya estoy lista para irnos. Yo ya dije, bueno, ya recé, ya me quiero ir, ¿no? Ya llévenme. Y en eso me dice Lili, antes de que te vayas, quiero que te fijes el lugar en donde estamos. Y me dice, aquí encuentras a Dios, aquí hay mucha paz. Y si te das cuenta, en este lugar, Paola, hay muchos ángeles. O sea, si tú te asomas, ves muchos ángeles que te cuidan. Y ahora tienes uno más. No mames que te dijo eso, güey. Y yo no entendí, güey. Yo me quedé así como que... Gracias, güey. Nos vemos. Y yo me quedé, o sea, de verdad me quedé así como... ¿Qué onda? ¿No lo cachaste? No. Me dices que... acaba de fallecer. Lili te dijo eso. Me dice, ya se fue con Dios, ya está descansando. O sea, ¿y cómo Lili se enteró, güey? Mi mamá le dijo... Mi mamá no sabía cómo ¿Cómo decírmelo, güey. decírtelo, güey? Mi mamá no sabía cómo decírmelo. Pensaba que en ese momento las más cercanas a mí eran ellas. Ujú. Y, güey, se me fue el mundo encima. O sea, en ese momento, O sea, ¿a qué hora falleció él, güey? no sé, no pregunté. No No, mames. nunca supe nada, güey.
nunca supe, o sea, No, o sea, hasta hoy en día no le has preguntado a tu mamá qué pedo. o sea, sí sé qué pasó, sí sé, no lo voy a decir, obviamente. No, pero a lo que voy es, o sea, nunca te, o sea, a preguntarle a tu mamá como el minuto a minuto de, no, Ni ellos sabían, o sea, obviamente no, tampoco preguntamos, güey. tu mamá hoy en día sabe como todo lo que pasó entre No ustedes. sé, creo que no. No, o sea, no. ¿Sabes que cuando se te va alguien tan importante, en este caso en mi vida, lo demás es lo de menos? Sí, güey. Era de ustedes, güey. Era O sea, una ya no conexión está. de ustedes, güey. Ya no está, ya no, nada más me importa, o sea, no me importa nada. Pero sí me dolió mucho el no poder verlo, güey. O Sí, sea, el no despedir. el no poder, sé que él estaba en el hospital, pero me dolió mucho el no poder, güey, El no poder decirle decirle. todo lo que yo sentía. Sí, güey. Y ahora que lo veo, yo creo que por ahí escuché un video de un señor, obviamente no se compara, que dice que él salió y que se despidió así como bye bye, chao, de su esposa, y que a las horas le avisan que le dio algo en el cerebro y se murió la esposa, güey. Yo creo que sí se asemeja un montón, güey. Y le dijo el señor, si pudiera regresar el tiempo, no es pedir que la revivan, o sea, es demasiado pedir, güey, o sea, es demasiado. Es poder haberme despedido bien. Güey, lo último que le dije es, más o menos, luego te cuento, porque estaba enojada por una pendejada. Y me duele, güey, o sea, me duele y no lo veo ya porque obviamente soy una mujer de 33 años y que de verdad me siento estúpida llorando por casi esto, 20 güey. años. O sea, de verdad me siento muy estúpida llorando por eso, güey, o sea, y repito, no por la situación y no por él, sino porque, güey, o sea, así como que ya superaron, ¿no? O sea, así me siento, no sé si estén bien o si estén mal. Pero ya no lo veo obviamente como yo lo veía, pero ya remontándonos al presente, me da mucha nostalgia, güey, me da mucha nostalgia porque lo quería tanto. O sea, es ese amor que quieres tanto a alguien que no te importa si está contigo o no. No, güey. O sea, me hubiera encantado verlo de lejos, Hacer su vida, güey. hacer su vida, Ujú. que fuera feliz. Sí, güey. Se lo merecía. Eso es lo único, o sea, si tuviera así como un deseo de adolescencia, sería regresar el tiempo y poder despedirme de él, poder Que se fuera sabiendo lo que tú sentías. que se fuera güey, sabiendo lo importante que él güey. fue para mí. Ujú. Porque muchas veces uno se va de este mundo, güey, y tal vez hay personas en esta vida que nos quieren genuinamente, y no hablo de una relación de pareja, güey, o sea, de una amistad, de un acompañamiento que realmente te quiere y que no se lo dices nunca y tú te vas de este mundo pensando que para esa persona tal vez Era eras muy nada. claro. O O que que a eras, lo mejor no. ajá, no eras nada, güey, o sea, de que, pues sí, fue un amorcito, ¿sabes? De De infancia. adolescencia. Pero que él, me hubiera gustado que él supiera que en este mundo se iba a quedar alguien que lo iba a recordar toda la vida. Y que lo iba a recordar siempre con mucho cariño y que iba a ser una persona importante, porque es una persona importante en mi vida, o fue una persona muy importante en mi vida, aunque haya sido muy corto, aunque haya sido lo que haya sido. Es que yo creo que no se trata del tiempo. Creo que es el claro ejemplo de este tipo de... O sea, voy a llamarlo relación, pero no forzosamente de noviazgo, sino esta relación, o sea, de conexión, de vínculo, que te habla más de la intensidad y de lo genuino que fue, güey, más allá del tiempo. Y sabes de que la yo distancia. siempre me dio mucho miedo sentirme juzgada. Como abrir mis sentimientos y contárselo a alguien y que me saliera como que, güey, Sí, con la pendejada ¿y quién de eres que, tú? ajá, así como que, ay, güey, fue tú una visita de o sea, pendejadas, güey. Ajá, o sea, como que, ¿y quién eres tú, güey? ¿O quién eras tú? ¿O quién, sabes? En su vida, o sea, y mucho tiempo me costó el entender que no era quién era yo en su vida, sino quién fue Lo que él decíamos, güey, para o sea, mí en mi ¿quién fue vida. tu vida? Y y pues sí, güey, o sea, eso fue como que nunca pude pasar por ese duelo, nunca pude llorar. Yo me acuerdo que lloraba en mi cuarto sola, tratando de entender, o sea, hasta no tiene mucho, güey, antes de casarme, creo que tenía como 20 años, lo recordé y me cayó el 20. Como 10 años después me cayó el 20. Y dije, no está aquí. O sea, yo tenía 20 años
Claro, güey, porque no lo viste partir, güey, No. porque te quedaste con ese cada verano, cada diciembre lo voy a ver, güey. Y simplemente un día lo dejé de Simplemente ver. dejaste de ir, güey, Ujú. simplemente dejaste de hacerlo. Y es lo tu que yo vida- te decía, como cuando pasa que cuando tú, por ejemplo, que si eres muy cercano a tu abuelo y le cuentas algo así de que, ay, abuelito, hoy me fue muy bien, o ay, abuelito, me fue muy mal, y cuando ya no está, dices, híjole, le voy a hablar a mi abuelo que me fue muy mal, y pum, te cae el 20 de que ya no está. Así me pasó, pero fue muy distinto porque yo no tenía como esa relación, yo no podía hablar con él, yo no tenía ningún contacto más que a veces que lo veía así de repente, ¿sabes? Entonces, muchos años pasaron para que a mí me cayera el 20, te lo juro, iba en la calzada, güey, por donde vivo, y de repente no está. Y sentí ese vacío así de, nunca más lo voy a volver a ver. Y tenía esas ganas como cuando sientes una impotencia. De que decir, dices, güey, no regresa, o sea, de verdad que yo decía, regresa, o sea, regresa, pero era como algo mío, ¿sabes? Como una impotencia que yo decía, pero ¿por qué no puede estar aquí? O sea, ¿por qué una persona se va y ya? No lo entendía, y a pesar de que había pasado muchas muertes importantes en mi vida, no lo entendía hasta ese momento que quien se va no regresa, y va a parecer muy tonto, güey, va a parecer muy tonto de que no mames, obviamente para mí, o sea, cuando literal, alguien se muere ya no va a regresar, pero no, creo que sí tiene, o sea, como hasta una explicación científica, porque creo que la natología lo explica, güey. El decir, el que tú no veas partir a alguien, o sea, el otro día escuchaba a una psicóloga y creo que mi psicóloga también me lo explicó, porque una de mis psicólogas en toda mi vida fue una con especialidad en tanatología, y también me lo explicaba, güey, como el no ver partir a alguien, a tu mente eso no le ayuda, güey, al contrario, ¿no? Sí. Cuando falleció mi primer abuelo, que fue el único abuelo que se me ha muerto, yo me acuerdo que me acerqué y que me decía como de no te acerques, güey, porque pues sí, ajá, o sea, sí. voy a decir algo que a lo mejor y está fuera de contexto, pero Ujú. parecía como zombie, o sea, su piel ya Ujú. estaba verdosona y fue cuestión de horas, o sea, su piel ya se Ujú. empezaba a ver verdosa, tenía las cosas tapadas, como que se ve que tenía pegamento o cera. Sí, o sea, como ya lo habían, o sea, ya estaba ya pasando, no, sí. ya no lo vi como como yo estaba acostumbrada a recordarlo, ¿no? Y eso para mí fue el claro decir, ya no está, güey, ya, Ujú. o sea, ya. Y pudiste Claro. cerrar. Pude cerrar y yo sí, desde mi perspectiva, que fue mi primer duelo, bueno, no creo que mi primer duelo fue mi papá biológico, Ujú. fue el como ver cómo se iba de mi vida poco a poco. Ese fue mi primer duelo y creo que es un duelo que no he cerrado y no sé si algún día lo voy a poder cerrar. Pero mi abuelo, que fue como el segundo, yo ya sabía que estaba muy mal. Sí, fue un gran impacto, pero yo sabía que estaba muy mal, güey. Entonces, lo dejé muy, o sea, la neta, cuando mi abuelo se murió, me dolió por mi culpa, o sea, por la culpa que yo sentía de no haber hecho Más. las cosas mejor, no más, pero sí mejor, de mejor calidad. Pero sí, una parte de mí respiró, güey. Porque ya, yo me acuerdo que le daba las papillas a o sea, mi mamá ya se desesperaba mucho, güey, pues es un bebé más en la casa. Y mi mamá me decía que o sea, a veces cuando mi mamá no podía emocionalmente, me decía, tú dale de comer. Y yo le daba de comer a mi abuelo y me decía, no, ya no. Y yo, ándale, come, o sea, no puedes estar sin comer, porque yo no sabía, o sea, yo no entendía que se iba a morir, güey. O sea, como que yo decía, mi abuelo va a estar así toda la vida. Ujú. Y ya estaba grande, güey. Entonces yo le decía, Quitín, come. Y yo me enojaba, pero no porque me enojara darle de comer, sino porque decía, güey. ¿Por qué no quieres comer? Ajá. ¿O por qué? Ajá, güey, o sea, yo decía como de que, güey, si no comes te vas a morir, tienes que comer porque tú vas a vivir toda la vida. Ujú. Yo me enojaba, güey. Yo le decía, ten, come. Y ya, o sea, ya mi abuelo ya no agarraba el pedo, güey. Y entonces cuando él falleció, güey, pues sí dije, gracias a Dios ya se fue, güey, está O sea, bien. está descansando. Está descansando, güey. Y él, la neta, o sea, yo creo que lo que más me duele de ese segundo duelo es que creo que él siempre supo, o sea, güey, genuinamente cuando él se murió, nos sentamos todos así en el comedor. Güey, tengo una historia bien paranormal de esa vez que mi abuelo se murió, sí, güey. Ujú. Y Perdón. me acuerdo que todos así nos sentamos en mi casa. Ujú. Y de que nos preguntábamos, güey, va a sonar bien fuerte esto, güey, pero sí nos preguntamos, ¿qué sentido tuvo su vida, güey? O sea, mi abuelo fue una persona, o sea, fue un niño esquizofrénico, güey, fue un niño que ocultaba por su enfermedad. Digo, estamos hablando de los 1900, güey, o sea, principios de los 1900. O sea, así de que lo escondían. Tú le preguntabas a mi abuelo, ¿cuál fue tu momento más feliz en la vida? Y él te decía, cuando estuve en la cárcel. A la madre. ¿Por qué? Porque yo ahí tenía amigos. Y a mí me gustaba estar en la cárcel. Y así que, ¿por qué te metieron a la cárcel? Ah, porque pues yo, dice, un día yo me fui, él se iba mucho al cerro a dormir, güey, por su misma enfermedad, Ujú. no le gustaba relacionarse con la gente. Ujú. Y entonces él se iba al cerro, pues ellos vivían en pueblitos, güey, se iba al cerro, así, se subía al cerro a pensar, güey, cosas.
Dice, un día me subí a un cerro y yo me acuerdo que me quedé dormido junto a una vaca o junto a algo de ganado, güey. A un borrego, no sé. Y cuando me desperté, el señor llegó un señor a despertarme como a palazos. Y pues el animal ya no estaba y dijo que era yo y pues le fue a decir a la policía que fui yo y pues nos metieron a la cárcel. Y todos, todos reaccionábamos como de, güey, qué mal pedo. Y le decían, no, a mí, y él no tenía una conversación fluida, güey. Tú llegabas a mi casa y, hola, señor, buenas tardes. Él ni te pelaba, güey, ni te pelaba. Yo tuve un novio en la universidad donde estudiamos en la misma, que convivía mucho con él porque pues él era mi novio era mi vecino, güey. Y cuando empezó a convivir con él me decía como que no hable, yo no, es que tienes esquizofrenia. Y llegó un punto donde ya, no quiero decir que conectaban, güey, lo que tú dices, no sé qué conexión mi exnovio sentía con mi abuelo, pero yo veía a mi abuelo, güey, que ya cuando llegaba así, que hola señor, buenas tardes, y ya mi abuelo se volteaba y le decía, hola, o sea, el que él te volteara a ver como que, qué pedo, o sea, que te hiciera contacto visual ya era mucho, güey. ¿Y por qué te estoy contando esto? Estamos hablando de ti, ¿no? No importa. Entonces, pues ese fue mi segundo duelo, güey, y a mí no me tocó sentir un duelo así. Pero pudiste cerrar. Con mi abuelo sí pude cerrarlo. Digo, hoy en día lo recuerdo y no digo, te voy a ser honesta, güey. Yo con mi abuelo, no es mi abuelo, es hermano de mi abuelo, pero pues es mi abuelo, güey. Yo no le pido a Dios como de, güey, regrésame el tiempo y tráeme. No, güey. Porque creo que algo que mi mamá me dejó muy en claro es, creo que los que no tenían la capacidad de entenderlo éramos nosotros. O sea, nosotros siempre pensamos que el que estaba mal era él. Pero siento que él fue como un ángel en la familia, güey. Cuando yo era chiquita, pues, güey, mi mamá era mamá soltera, mis tíos me cuidaban, pero pues atendían su restaurante. Como ahorita como Alondra, güey, que todo el mundo está en su pedo y Alondra está bajo el cuidado de alguien, pero pues todo el mundo anda así de que el que no está cocinando, la que está limpiando. Y mi abuelo era este ente vivo en la casa, güey, que estaba en una mecedora y que me veía trepar así las ventanas, porque la casa de mi tío eran ventanales enormes con muchos barrotes por fuera. Entonces mis tíos así de que me estaban cuidando, pero en chinga cocinando y limpiando, no sé qué, subían y bajaban, mi mamá trabajando, mi abuela aquí en la casa, no sé qué. Y yo eso sí me acuerdo, güey, que mi abuelo era así como un ente vivo en la casa, en una esquina, güey, y de repente nada más llegaba y me ahorraba. Siempre fue como este ente que al menos a mí siempre me salvaba la vida. Y ¿te acuerdas que yo en mi adolescencia era bien borracha? Y me acuerdo que en una de esas veces que llegué, pues así de que quinceañera a mi casa borracha, güey. Mi mamá sí era de que, pues sí me pegaba para que yo agarrara la onda, güey. Ay, se está dando para otro lado. Sí, mi mamá sí me llegaba a meter mis madrazos para que yo agarrara la onda de que, pues, si no, ahora sí que si no es por las buenas, por las Y mi abuelo así, güey, sentado en la sala, en la silla del comedor, donde fuera, así de que, oye, no le pegues. ¿Por qué? Porque ella es una niña. No, ¿cómo crees? Que va a ser una niña, ya ves, está toda grande. Entonces, mi abuelo siempre hablaba de mí como si yo fuera chiquita. No le pegues, es una niña. Entonces, yo no le pido a Dios que me lo regrese nunca. O sea, yo no siento esa impotencia por él, porque creció con una enfermedad mental, güey, donde en ese entonces las enfermedades mentales o eran del diablo, o eran un pecado, o eran un castigo de la vida por, y pues no les daban una buena calidad de vida, güey. Y yo me acuerdo de mi abuelo que no tenía calidad de vida, fue un hombre que vivió muy en las sombras de mi familia, pues, güey, porque creció en esa época, ¿no? Y pues no, güey, nadie tenía las herramientas ni nada para cuidarlo. Y ya, güey, yo creo que el tercer duelo más fuerte, bueno, no, sí tengo varios duelos, güey, nada más que no los tengo tan, ay, ¿para dónde voy allá? No los tengo tan vivos, pero otro duelo sí impactante fue, ¿qué está pagando? Ajá. Fue el perder a mi papá. Mi papá no, pues, tú sabes que no era mi papá biológico. Mi papá biológico, no sé ni qué siento por él, pero ese es otro tema. Ese es otro duelo. Pero mi papá Beto, lo más triste que recuerdo de mi papá fue que el día que se fue de mi casa, es mucho contexto, yo creo que esto es para otro episodio, porque la neta se me hace tan impactante tu duelo, güey, que no quiero protagonizar nada ahorita, solo lo estoy como... Estamos platicando las dos, o sea, solo quiero como recapitular como de mis duelos, por no dejar de aclararlo, güey, pero la vida de mi papá, creo que psicológicamente, digo, no soy psicóloga, güey, pero creo que psicológicamente no fue buena. Para mí fue un gran papá,
no hablo desde la excelencia de lo que significa ser papá, hablo desde lo que mi papá biológico no me daba y pues él sí me daba, que era atención, güey. Y justo era lo que tú decías, ¿no? Como, güey, no te cae el 20, que no está hasta que dices, le quiero contar algo. Y eso sí era una conexión bien grande que yo tenía con mi papá, güey, que siempre en las noches, mi papá fue el que me empezó a dejar tomar y fumar. Entonces, siempre en las noches, y hasta mi exnovio lo vivió, güey. Y me enteré porque, pues, güey, la verdad es que la mamá de mi exnovio es una señora que yo hoy veo y me da un placer verla y saludarla. Yo, por cosas del universo, nunca me la he topado como tal. Pero mi mamá o así sí se la han topado y creo que en algún punto se enteraron que mi papá falleció y la señora me habló y todo. Y pues sí me enteré que mi exnovio se enteró y puntualizó a mi exnovio, güey, porque él convivía mucho con mi papá, güey. Y era así de que suegro, esto, o sea, sí, era una conexión de familia brutal, güey, que teníamos mis papás con mi exnovio, mi hermano y yo. La neta éramos una familia chiquita, porque en ese entonces yo sí consideraba a mi exnovio mi familia, pero era una familia chiquita padrísima, güey, que hacíamos estos planes de que vámonos aquí, vámonos allá, vamos a Orizaba, hay que hacer esto, ¿no? Y siempre mi papá fue como mi ancla, güey. Siempre después de un día lluvioso, yo me aba un cigarro con mi papá, güey, a platicarle, ¿no? Que, güey, me fue de la chingada, ¿qué hago? Ay, mija, tú tranquila. Y mi papá siempre tenía el poder de hablarme y me sentí, güey, o sea, no me resolvía nada. Solo me decía, güey, aquí estoy. Y yo sabía que él estaba ahí, güey. Y a mí me bastaba saber que mi papá estaba ahí para decir, están mis papás, está mi hermano, mi familia está sana, completa, viva. Él era muy mi ancla en ese sentido, güey. Porque él me entendía mucho o me alcahueteaba mucho, güey. Claro que tuvo sus defectos, sus errores e hizo cosas mal, pero él era muy mi ancla, güey. Y ahora me pasa, güey, que justo a veces digo, güey, ¿qué hubiera hecho mi papá? O cómo hubiera reaccionado con temas, por ejemplo, de Alondra, güey, ¿no? O qué hubiera hecho mi papá si me viera en esta situación. No sé, güey, no sé si me daría dinero, no sé si me resolvería cosas, pero él llegó a conocer a Alondra en sus últimos días de vida, llegó a conocer a Alondra y yo cuando lo volví a ver ya estaba muy mal y tenía muchos años, 2 años de no verlo. Y me dijo, ay, ella es tu hija. Y me dio tanta tristeza que me hablaba como si yo fuera una extraña. Como si Alondra fuera ajena a él, güey. No extraña, pero sí ajena a él, güey. Y me decía, ay, ella es tu hija, qué bonita está, hija. Y yo, pa, es tu nieta. Y mi papá me decía, en serio, porque él sabía que nos había abandonado, güey. Que nos falló, que se fue de la casa y nunca volvió y que ni siquiera nos hablaba. Entonces él sabía que el haberse alejado, la consecuencia tal vez hubiera sido que nosotros, o sea, lo hiciéramos ajeno a nuestra vida. Y yo nunca lo sentí así, güey, yo perdoné. Y bueno, ese es tema de otro video, pero... Que cuando te sientas lista... Que cuando me siento... No, lista estoy, güey. O sea, lista estoy, solo que se preste como a grabar, porque tenemos más temas importantes de los que hablar. Cuando se preste lo hablaré. Pero sí también el ver cómo perdía a mi papá como en esta agonía lenta, no mi papá Beto, sino mi papá biológico. Ese es otro duelo que hoy en día no me he dado el chance de procesar, porque siento como más rabia y más coraje, y sí me digo como, ¿por qué te voy a perdonar si tú a mí me debes más? Porque, ay, güey, mi papá biológico tenía una frase bien, no hay hombre que se me haga más carente de materia gris que mi papá biológico, porque él siempre me decía de que en esta vida tú siempre me vas a deber mucho más y siempre vas a estar en deuda conmigo porque yo te di la vida. Ay, pues ten tu chingadera, yo ni la quiero. Está re fea, bebé. Para esta mamada, mejor mira. Mejor Mejor me hubieras mandado al cielo como a mi hermano. O sea, ¿sabes? Madre, güey, o sea, es mucho coraje lo que siento, pero sí es un duelo que no... Mi mamá un día, creo que no creo. Mi mamá un día me veía llorar tanto por mi papá biológico, güey. Que yo creo que le dolía tanto a ella también que no supo cómo frenar hasta que un día llegó a mi cama. Pero yo así con la almohada, güey, así de que por favor no me dejes. O sea, gritándole al universo, güey, de que no me dejes, güey, soy tu hija. Porque mi papá me puso así una mano en el hombro y me dijo, a partir de hoy ya no eres mi hija. Hablando justamente del tema que pasó en el Jean Piaget. Cuando pasó eso. Sí, mi papá se alejó de mí porque me dijo, tú me das más vergüenza que orgullo. Y me puso la mano en el hombro y me dijo, a partir de hoy ya no eres mía. Y a partir de ese día, yo me morí en la vida de mi papá. Porque como yo lo puse en vergüenza, güey, como si yo fuera la oscura y nomás, soy Solís, bebé. ¡Ay! Patético. Pues yo le daba vergüenza, güey. Entonces sí me dijo de que tú me das más vergüenza que orgullo y a partir de hoy estás muerta para mí.
en algún juicio que tuvimos legal me lo encontré y le dije, ¿cómo están mis hermanos? Porque él tiene dos cuates pequeños, un niño y una niña, y se llaman así. Y viven donde está el spa, donde está el centro de yoga. Y me dijo, tú no tienes hermanos. Así, ¿no? Es otro duelo que nunca he podido cerrar, nunca he podido externar. Porque mi mamá ese día, la última vez que mi mamá me vio llorar por mi papá, así a llanto pelado, ahora sí, güey, de ese llanto, que de esa impotencia, de ese vacío, de ese regrésamelo, de ese ver al cielo y decir, por favor, Dios, si existes, regrésame a mi papá. Porque, güey, mi papá era mi héroe, güey, mi papá era mi papá. Esa noche llegó mi mamá y me agarró así, pero encabronada, güey. Pero ahora entiendo que era enojada de decir, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago con el dolor de mi hija? Ya no sé qué hacer, güey. Y así, güey, encabronada, llegó a mi cama y me dijo, yo dejo de llorarle, no va a regresar, no te quiere, ya deja de llorarle, güey. Y ya hice, y me dijo, es la última noche que yo te veo llorar por ese cabrón. Ya, güey, ya, olvídalo, ya no te quiere. Y me dijo, y es el último día, güey, es el último día que te veo llorar por ese cabrón. Y de esa noche me acuerdo, y fue la última vez, güey, que me permití berrearle, güey. Fue la última noche que me permití berrearle. Claro que hoy le lloro, evidentemente. Y claro que tengo una rabia atorada enorme, güey. Pero, y tendría muchas cosas que decirle. Y no sabes cuántos años fui a terapia. Y hasta que mi tanatóloga me dijo, el día que tú le agradezcas tu vida, ese día sabrás. Porque yo le dije, ¿y cuándo lo va a perdonar, güey? Ese día, ¿cuándo va a llegar? ¿Y cómo le hago? O sea, él tiene que venir a pedirme perdón para que yo lo perdone. Él tendría que reparar todo el daño que hizo para que yo lo perdone. Y me decía, no, güey, el perdón no se trata de eso. Y simplemente me dijo, no te voy a decir el cómo, eso lo vamos a descubrir en terapia, pero el día que tú lo perdones va a ser el día que tú le agradezcas tu vida. Güey, tengo 28 años, han pasado más de 10 años desde el día que él se fue de mi vida. Es el día que hoy yo no le... O sea, va a sonar mal tal vez. Hoy por hoy es el día que yo no le agradezco mi vida. Y no quiero decir que me voy a meter al puente, no. Ajá, sí. No, y muchos dirán de que es que si tú no existieras, no existiría Alondra. No, güey, no sé y no me importa y no estoy hablando ni de mi hija, ni de mi entorno, ni de nadie, güey. Hoy por hoy es el día que yo no le agradezco la vida a mi papá, güey. Es como, tú eres simplemente el donador de mi ADN, güey. Pero la palabra papá te queda muy grande, güey. Y así tengas 2, 3, 4, 5 mil hijos. La palabra papá, toda la vida te va a quedar grande, güey. Porque hay una hija tuya en el mundo que tú abandonaste. Y a la cual nunca le vas a pedir perdón porque tu ego y tu machismo es tan grande que nunca te va a permitir aceptar que la cagaste y que dañaste y que rompiste una familia, güey. Y que rompiste a las dos mujeres que más te amaban en la vida después de tu mamá. Que eran mi mamá y yo. Y tu machismo y tu orgullo es tan grande que nunca vas a venir a pedir perdón. Y ya no necesitamos que vengas a pedirnos perdón, güey. Ese es uno de los duelos también que yo sé que tengo que seguir yendo a terapia. Pero bueno, ya hablaremos de mi papá biológico en otro episodio, bebé. Y pues nada, bebé. Y creo que este fue un episodio bien raro. Rarísimo. Fue muy raro. Ya en historias, como dice Gio, se los vamos a poner como explicar qué pasó. No sé si fue el universo, si fue todo, güey, pero estuvo bien raro, estuvo muy fuerte, estuvo cargado de muchas cosas. De muchas cosas. De mucho duelo, bebé. Pero y ahora nos damos... Estamos bien dañadas, güey. Aquí en la esquina hay una clínica de psicología, bebé, verdaderamente vamos a ir a todos así, ¿de qué pedo? Todos escuchando. Todas las envidiosas diciendo, ¡ah, no, yo no quiero estar allá! ¡Ay, no! Un follow. De 21 seguidores a 3, güey. A 2, tú y yo. Bueno, mientras nosotros no nos fallemos, todo está bien. Todo bebé. está bien, bebé. Los demás que rueden. Nosotros y la familia. Pero bueno, güey. hasta aquí vamos a llegar porque literal grabamos con mi celular, grabamos con el de Gio, Con grabamos la con la computadora, computadora. Van a güey. ver un formato bien ¡Raro! porque todo mal el día de hoy, pero lo acabamos, lo logramos. Vamos a ver en edición cómo sale. Y ya vamos a comer porque tenemos un Y ya vamos a comer porque ya llevamos horas acá. Les Literal, güey, horas sí, acá. Les agradecemos a todos por vernos. Si llegaron hasta acá, les mandamos un crack. Así de, güey, si llegaron hasta acá, no tienen nada que hacer.
échense tiene que ir a terapia, bebé. échense una carguita de ropa. Échense una sopita, trapeada. güey, algo. Algo, güey. No es cierto. Muchas No, gracias. al contrario, güey. Si estás trapeando, barriendo, trabajando con nuestro podcast de fondo, TQM. recuérdeme, bebé. Cuídense mucho y nos vemos. Cuídense mucho, Nos bebé. vemos la próxima. Y si ustedes semana. tienen un duelo importante del que quieran hablar, que no se haya mencionado en este episodio o que quieran contar, pues también escríbanos para que vengan a contarnos Porque más la chismes, próxima bebé. semana tenemos invitados. Tenemos especiales. Tenemos invitados especiales que sí son profesionales en bebé. salud mental, no como nosotras. Que somos Estamos dos ya- personas bien perros de la cabeza. Y vamos a poner cajita, ya lo verán en nuestro Instagram, ¿vale? Entonces les mandamos corazoncitos. Nos vemos la próxima. Adiós. Adiós.